¿Estamos bien? ¿Estamos listos ya para arrancar un domingo más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica? Saludando a todas las personas que hoy están presentes aquí en la iglesia local y a todas las personas que nos acompañan a través del video. Saludarle a usted, esté donde esté. Hoy, primer domingo de junio, estamos estrenando mes. Así que vamos a aprovechar todo el tiempo, este tiempo que vamos a disponer de escuchar un consejo a la luz de la palabra de Dios para que no solamente sea eso, un consejo, sino que además de consejo sea vivencia en nuestra vida. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Usted que está ahí en el video también, animarle, busque una Biblia. Si no la tiene, anote los versículos, siempre aconsejamos eso. Porque qué importante es que el pueblo de Dios medite sobre la palabra, amén. Ayer comentábamos con el grupo de evangelismo que nos reunimos cada 15 días, eso precisamente, de que, ¿por qué si uno cuando compra algo lo primero que hace es leer el manual para sacarle provecho a lo que está comprando? ¿Por qué para sacarle provecho a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras relaciones familiares, de amigos? No miramos el manual de vida, amén. Aquel que nos creó, ¿quién nos conoce más que aquel que nos ha creado, amén? Así es que voy a invitarlos que vayamos al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12, vamos a ir al verso 41. Lucas 12, 41, para que lo busque usted por ahí. Mientras ustedes lo buscan, voy a un poquito de agua. ¿Estamos, hermanos, con Lucas? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque el Señor acababa de decirle alguna serie de parábolas, ¿no? Entonces dice Pedro: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, en que nos disponemos a compartir, Señor, este consejo que nos has dado a través de la escritura que hemos leído, Señor. ¿Qué entendemos de ella? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida, Señor? Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, por todos aquellos hermanos que hoy no han podido estar con nosotros por diferentes razones, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos ellos, Señor, y para toda aquella persona que hasta ahora se congrega en iglesias donde tu sana doctrina, tu santa palabra es expuesta, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, por este lindo lugar que tenemos para reunirnos, Señor, por el tiempo que hemos dispuesto, que lo vamos a aprovechar y nos vamos a disponer con todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Voy a quedarme solo con las últimas palabras de lo que leímos en el verso 48. Dice que todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Bien, hermanos, ustedes saben que ya hemos compartido ya diferentes domingos o algo así, de que el Señor nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Amén. ¿Cómo le llamamos a eso?
¿Cómo le llamamos a la capacidad de decidir a nuestras anchas? El libre albedrío, ¿no? O sea, esas son respuestas que hay que tenerlas así, ¿no? ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad que Dios nos da de poder decidir. Amén, hermanos. Entonces, obviamente, en medio de ese libre albedrío, recuerde que nosotros hemos compartido ya en varios domingos de que nuestra vida es la suma de las decisiones que tomamos, etcétera. Entonces, en ese libre albedrío y en ese vivir, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de escoger si queremos ir a la derecha, si queremos ir a la izquierda. El Señor dijo: pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Pongo delante de ti la verdad y la mentira, escoge tú. Pongo delante de ti el amor y el odio, escoge tú, ¿no? Y así hay diferentes razones, pero siempre un doble camino, amén. Siempre una doble opción de poder escoger. Ahora, dentro de esas doble opciones que nosotros tenemos para escoger por dónde transitar, también hay otra. Es que nosotros nos podemos mover o por sentimientos. ¿Cuál sería el otro camino? A ver si se acuerdan. Yo me puedo mover o por sentimientos o por principios. ¿Amén? Sentimientos o principios. Hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? En algunos momentos uno diría: pastor, pero no deberían ir alineados, no deberían ir agarraditos de la mano mis sentimientos con mis principios. Sí, deberían, amén. Y si fueran de la mano, o sea, si yo tuviera mis principios en mi mente, o sea, eso determina la forma en la que yo pienso. Y si yo tuviera mis sentimientos alineados a la forma en la que yo pienso, o sea, si yo pienso de una forma y siento de una forma y actúo de una forma, a eso le llamamos integridad, ¿no? Una persona íntegra es aquella que piensa, siente y actúa de una misma manera, amén. Pero nosotros sabemos que la integridad está en vías de extinción. Lo que menos vemos en la calle es integridad. O sea, ¿qué es lo que vemos en la calle? Gente que piensa de una forma, siente de otra y actúa de otra. Entonces, desafortunadamente hay mucha falta de integridad. Entonces, los sentimientos y los principios no van tan agarraditos de la mano como uno quisiera, ¿no? Ahora, ¿qué son los sentimientos? Para que tengamos claro qué es. Mire, las definiciones, hablábamos ayer de eso mismo, de que es bueno definir de qué estamos hablando, para que a lo mejor usted tiene un concepto de lo que yo estoy hablando y yo tengo otro, y nos estamos chocando y estamos contradiciendo, y le decimos: bueno, ¿de qué estás hablando tú? ¿Recuerdan esa figura o de que ambos, hay unas dos personas discutiendo y tienen un 9 y un 6, y uno dice: no, es un 9, y el otro dice: no, para mí es un 6, no, para mí es un 9. O sea, definamos qué es lo que hay ahí en la lámina, digámoslo así, para saber quién tiene la razón, porque a lo mejor ambos tienen razón desde su propio punto de vista, ¿amén? Entonces, ¿qué son los sentimientos? Mira, los sentimientos se refieren tanto a un estado de ánimo como también a una emoción conceptualizada que determina precisamente los estados de ánimo, ¿no? A eso se refieren los sentimientos. Básicamente, multitud de sentimientos podemos experimentar, como euforia, admiración, afecto, optimismo, gratitud, satisfacción, amor, agrado. Todo eso son sentimientos positivos, pero también hay negativos. ¿Como cuáles? El enfado, el odio, la envidia, cosas que uno siente, pero que no son tan positivas. Por ejemplo, como la impaciencia. La impaciencia es lo contrario de la paciencia. Entonces, la impaciencia no es buena. Porque por medio de la impaciencia, o sea, la pérdida de la paciencia, uno puede perder muchas bendiciones, ¿no? La venganza, los celos, todo eso son sentimientos. Ahora, usted estará de acuerdo conmigo que a veces uno toma decisiones basadas en sentimientos, y a veces los sentimientos con los que toma las decisiones no son tan buenos, ¿cierto que no? Entonces, decidir por sentimiento es lo que uno podría llamar decidir por instinto, o sea, hay algo ahí, como un sexto sentido. Uno dice, la gente: es que tengo un instinto y voy a tomar la decisión por ahí porque tengo una corazonada. ¿Han oído hablar de eso? Las corazonadas. A veces uno las pega, pero la mayoría de las veces se equivoca, y cuando se equivoca en grande. ¿Amén? Entonces, ahí es donde entran en nuestra vida los principios. ¿Para qué? Para proteger los sentimientos. Si uno caminara por principios, uno protegería sus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios? Definámoslo también. Los principios son reglas de conducta, son verdades o ideas que sirven de fundamento a otras o a un razonamiento,
En la Biblia nosotros encontramos una cantidad enorme de principios basados en esta definición, porque la Biblia misma está llena de ¿qué? De lineamientos, de instrucciones, de conductas que uno debería adoptar. Entonces, por eso la Biblia habla de principios que también los podríamos conocer como fundamentos. ¿Han oído hablar de la Biblia? Dice, ¿qué sería el hombre si qué? Si fuesen destruidos sus fundamentos. O sea, ¿qué sería uno sin principios? Se manejaría a punta de sentimientos, y ustedes saben que a punta de sentimientos uno es manipulado. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Por ahí hay canciones que uno cantaba, ¿se acuerdan? Ay, si hoy tengo alegría, mañana tengo lágrimas, eso es parte de la vida. Así vive la gente, ¿eh? Hoy estás riendo, seguro mañana vas a llorar. Así hay una canción que dice así. Pero no, por principio sabemos que es parte también de nuestra vida. Entonces, la iglesia de Efesios 4:23, en general, es una iglesia que trata de caminar por principios, ¿cierto? ¿Así? Por principios. Por ejemplo, ¿como cuáles? Voy a decirle uno, a veces ustedes se van acordando. Piensen en principios de la iglesia. Mire, la iglesia maneja principios como este. Tú estás donde tu mente está, ¿no? Es un principio. Juan Pablo, ¿lo has oído de ese principio? Uno está donde la mente está. Porque tú estás aquí y tú me estás mirando, yo te estoy mirando, pero si mentalmente tú estás pensando por allá en... ¿Dónde vives tú? ¿Dónde? Por la basílica. Entonces tú estás pensando en tu casa, estás pensando en lo que tienes que hacer mañana en el trabajo. Entonces tú estás hoy aquí físicamente, pero tu mente está por allá, ¿no? Ustedes no están oyendo nada de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Amén, hermanos. Cada uno. Entonces uno está donde la mente está, es un principio de la iglesia. ¿Qué otro? El que no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada, ¿no? Es otro principio que manejamos. Los buenos pensamientos generan buenos sentimientos. Es otro principio que nosotros manejamos. ¿Qué otro? Dios no espera nada del que no dice que es de Él, mas si usted dice que es de Dios, Dios espera todo. Es un principio. Son cosas que uno debería caminar teniéndolas en cuenta, ¿no? El que hizo los ojos nos ve y el que hizo los oídos nos oye. Es otro principio. Entonces, no se ama lo que no se conoce. Otro principio. ¿Sí ven? Si uno caminara por eso, a uno no lo mueven los sentimientos. Yo, por principio, estoy ahí, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es parte de un principio bíblico. Pero bueno, ligado a lo que nosotros estábamos leyendo ahorita, vuelvo y se lo leo, que dice que al que se le da mucho, se le demanda mucho, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Hay un principio que nosotros tenemos, muy alineado a eso que leímos, ¿no? Hay un principio que dice que el conocimiento engendra responsabilidad. Si tú no sabes, nadie te puede sacar que seas responsable de lo que tú no sabes, ¿cierto? ¿No? Pero en el momento que tú ya lo sabes, se engendra en ti la responsabilidad, ¿no? Por eso es que hay muchas iglesias donde uno sabe que desde el púlpito se está manipulando, se le está sacando la plata a la gente, y la gente al otro lado sigue amén, 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 y dice, es que yo soy víctima. Ya no son víctimas, son cómplices. ¿Por qué? Porque ya tienen la información, ya saben cómo es el movimiento, y aún así no hacen nada. O sea, no asumen su responsabilidad de hacer algo. Por lo menos lo mínimo que uno debería hacer es, huya de ahí, ¿no? Busque un lugar sanito, busque un lugar donde no se le vendan las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios no se venden. ¿Recuerdan cuando a los apóstoles les pidieron, hey, ¿cuánto vale tener ese don que ustedes tienen? Dice, muérete tú y muérete con tu dinero, y todo eso lo que le dijeron al mago aquel, ¿se acuerdan? Porque las cosas de Dios no se compran con dinero. Las cosas naturales, con las cosas naturales no se pueden obtener cosas espirituales. Tú no puedes obtener bendiciones de Dios con plata, ¿no? Eso debería saberlo la gente. Si la gente tuviera eso como un principio, ¿cuántas cosas no evitaríamos en las iglesias, no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, al que mucho se le demanda, mucho se le exige. Mire, en estos días estaba yo llenando, antier creo, estaba yo llenando por internet una solicitud de empleo, porque no es que yo no tenga empleo, sino que me gusta estar viendo, ojalá este video no lo esté viendo mi jefe, o si lo está viendo está bien, no importa. Pero bueno, a mí me gusta llenar solicitudes de empleo no sabe, ¿no? Entonces lo estaba llenando yo ahí, y una de las preguntas que me causó curiosidad es que decía, ¿ha firmado usted con su empleador alguna cláusula de fidelidad? Yo decía, wow, ¿qué es una cláusula de fidelidad? Entonces me puse a averiguar qué es eso, y sí sabía qué era, pero no sabía que se le llamaba así. Hay algunas empresas que le hacen firmar a uno cláusulas de fidelidad. Ustedes saben que hay empresas que lo capacitan a uno, ¿ah? Que invierten en uno, que lo mandan a hacer algún curso al exterior, lo que sea, o que te capacitan, o te pagan una maestría, o te pagan un curso de inglés, lo que sea, ¿no?
Entonces te hacen firmar una cláusula de decir, bueno, vea, usted tiene que firmar un compromiso de que usted no se va a retirar de la empresa por lo menos en 5 años, porque estamos invirtiendo en usted. Y si se retira, prohibido ir a trabajar en una empresa competidora por lo menos en 10 años, algo así. O sea, hay de contratos a contratos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque obviamente las empresas están invirtiendo en empleados, ¿cierto? O sea, y un empleado capacitado es caro para la empresa, o sea, capacitar a alguien es caro. No todas las empresas tienen programas de capacitación porque eso no es barato, pero vale la pena, porque ellos saben que un empleado capacitado puede dar muchísimo más de lo que daría uno que no está capacitado. Entonces, es como una inversión, por eso no le llaman costo, le llaman una inversión, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, ahí entendí eso, entonces ya me cayó la peseta con esto que decía que al que más se le da, más se le exige. Por eso no a todos los empleados se les exige eso, solo a aquellos en los cuales la empresa está invirtiendo. Al que más se le da, más se le exige, ¿no? Eso es lo natural. Ahora, lo espiritual no nos salvamos. Acabamos de leer un versículo donde el Señor dice que al que mucho se le da, más se le demanda, ¿no? En el que más se invierte, más se le pide, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien, bien presente, ¿no? Acuérdense de la parábola de los talentos, ¿no? ¿Verdad que dijo el Señor? Decía, el reino de los cielos es como un amo que se iba a ir de viaje y agarró 3 siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, ¿cierto que sí? Y se los dio conforme a sus capacidades, o sea, que cada uno tenía capacidad. El Señor nos va a dar a nosotros lo que nosotros tengamos la capacidad de manejar. El Señor no va a pedir de ti que hagas lo que tú no puedes hacer, ¿no? Ese es otro principio, o sea, nosotros no estamos obligados a dar más de lo que podemos dar, pero sí estamos obligados a dar lo que sí podemos dar. Otro principio, ¿no? Son principios que uno debería ir teniendo ahí, ¿no? Entonces, obviamente, entregó esos talentos de acuerdo a las capacidades, porque cada uno las tiene. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 7:7, anote ahí, 1 Corintios 7:7 para que lo busque después. Pablo decía, yo quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Wow, con todo el arranque que tenía Pablo, yo quisiera que todos fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de una forma y otro de otra. Entonces él reconocía, yo quisiera que fueran como yo, pero bueno, yo sé, cada uno tiene lo suyo. Lo importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces tenemos que ser responsables, de ahí viene el concepto de la responsabilidad, ¿no? Hay gente que cree que la responsabilidad tiene que ver con la edad. Dice, no, es que los muchachos, los jóvenes no son responsables porque son jóvenes, no son mayores de edad. Pero la responsabilidad no tiene nada que ver con la edad. ¿Sabe qué es una persona responsable? Una persona es responsable cuando hace lo que tiene que hacer. ¿Depende eso de la edad? No. Por eso usted va a conocer muchos muchachos jóvenes que son responsables y va a conocer muchos viejos ya que son irresponsables. Entonces la responsabilidad tiene que ver con la capacidad de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso el Señor dice, diligentemente, o sea, con responsabilidad hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Cuiden su salvación diligentemente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, en línea a eso de que al que mucho se le da, más se le pide, yo estaba leyendo ahí, cuando el Señor obviamente, en uno de los tantos encuentros que tenía con los fariseos, ¿te acuerdas cuando él le devolvió la vista al ciego, a Bartimeo? Que los líderes, obviamente a los líderes no les convenía ese tipo de milagros porque seguían más a Jesús y eso creaba más división a nivel del liderazgo, ¿no? Entonces ellos querían ridiculizar o menospreciar el milagro, decían, ese seguro nunca fue ciego. Entonces el ciego adoptó una posición como debería ser, ¿no? El ciego decía, yo no sé, ustedes verán lo que quieran creer, el caso es que yo no veía y ahora veo. Listo, eso es lo que le importaba a él. Amén. Entonces el Señor les decía ahí a todos, porque yo he venido aquí a dar vista a los que no ven, ¿y qué más? Y a quitarla a los que ven. Entonces ahí mismo salieron los fariseos, ¿qué? Entonces ¿qué? ¿Vas a decir que nosotros somos ciegos o qué? ¿Me acuerdan? Soberbia, ¿no? Vamos a decir que sos ciego. Entonces viene una frase del Señor que a mí me encanta, ¿no? Me gusta, pues, porque no faltará el que diga, pastor, ¿por qué dicen cantos? Y eso tiene que ver con la fascinación. Bueno, me gusta, pues. Entonces hay una frase que me gusta, lo que el Señor le respondió a ellos, ¿no? Le dice, si ustedes hubieran dicho que no ven, no habría pecado. Pero como dicen que ven, el pecado permanece, ¿no?
¿Tú dices que ves? Entonces, como tú dices que ves, a ti se te va a demandar más, se te va a exigir más, ¿no? Entonces, lo mismo que agarre cada uno para su saco, ¿eh? ¿Cuánto llevamos en el camino del Señor? Mucho tiempo escuchando palabra, entonces, como ya tienes palabra ahí, más se te va a demandar, más se te va a exigir, ¿no? Cada uno sepa el nivel de exigencia que se le viene encima, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, obviamente ya para complementar este tema, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Mateo. Vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, vamos a ir al verso 20. ¿Qué dice el título? Ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Ustedes saben qué son los ayes? ¿Qué son los ayes? ¿Ah? ¿Ustedes saben quiénes son los ayes? Cuando el Señor decía, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Entonces, todos son ayes. Es sencillo, Esos son los ayes. Lo que pasa es que estos ayes que vamos a leer son de algunas ciudades ahí que tenían, que ahorita vamos a ver a qué se refería el Señor, y no solamente a ver a qué se refería el Señor, sino cómo podemos sacar eso para aplicarlo a la vida nuestra. Entonces dice la palabra del Señor ahí en Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí están 3 ayes para 3 ciudades. Entonces, vamos a comentar un poquito de esas ciudades y a qué se refería el Señor para que, cómo podemos aprovechar eso esto que acabamos de leer, ¿no? Ahí se mencionan 3 ciudades, lo que es Corazín, lo que es Betsaida y lo que es Cafarnaún, ¿no? Eran 3 ciudades que habían experimentado, wow, todo el ministerio del Señor en su esplendor, grandes milagros, grandes bendiciones de Dios, pero hay una queja ahí, usted la ve, ¿no? A pesar de todo eso, son ciudades que no se arrepintieron, son ciudades que no se habían arrepentido, y hubo un pecado en ellas común que fue la incredulidad, o sea, ninguna de ellas creyó en Cristo Jesús. Ustedes saben lo delicado que es la incredulidad, ¿no? La incredulidad es tan delicada que la incredulidad inclusive es más pesada que el pecado mismo, porque a uno no lo condena el pecado que practica, sino ¿la qué? La incredulidad. Dice la palabra de Dios que el que cree, ¿qué pasa? No ha sido condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la medida en que usted crea, usted no va a cometer pecado, porque si usted cree de corazón, usted no va a caer, usted no va a cometer pecado, amén. Si usted cree y se mueve por principio, usted sabe qué es lo que ofende a Dios, y si usted cree y ama a Dios, usted nunca va a hacer algo que ofenda la santidad de aquel que dice que ama, aplicable a las relaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces usted podría entender ahora y decir, es cierto, si yo amaba a mi esposa y si yo amaba a mis hijos, si hubiera entendido realmente el amor de Dios que yo creía, que sentía por ellos, nunca les hubiera hecho daño, nunca hubiera hecho algo que los lastimara. Entonces, obviamente la incredulidad de estas ciudades pues fue tremenda. Y mire que compara a Corazín y a Betsaida, que eran ciudades judías, las compara con Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas. O sea, todo lo contrario, ciudades paganas, ciudades que obviamente por eso mismo todo el juicio de Dios fue contra ellas y fueron destruidas, y las compara, ¿no? Entonces, ahí tenemos que rescatar varias cosas con esta historia de por lo menos de estas 2 ciudades. Lo primero es que la incredulidad del hombre lo arrastra ¿a dónde? Hacia la ira justa
de Dios. La medida que nosotros seamos incrédulos, obviamente vamos a caminar en línea contraria a lo que Dios nos tiene establecido, y eso nos va a llevar a que seamos, no iba a decir víctimas, que seamos justos, merecederos de la ira justa de Dios. ¿Por qué digo ira justa? Porque obviamente estamos haciendo cosas que a Él no le agradan, ¿no? Recuerde, la misericordia es cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. La gracia es, no, la misericordia es no recibir lo que merecemos, la gracia es recibir lo que no merecemos, pero la justicia, o sea, la ira justa de Dios es cuando nosotros recibimos lo que merecemos. Amén. Entonces por ahí está. Entonces la incredulidad nos arrastra ¿hacia dónde? Hacia la ira justa de Dios. Otra cosa que debemos de rescatar de ahí, mientras mayor sea la luz que se reciba, mayor es la condenación a la que nos exponemos si vamos en contra de aquella luz que nos está alumbrando. O sea, entre mayor sea la bendición que Dios te quiere dar, mayor será el sufrimiento, mayor será la ira a la que nos exponemos de ir en contra de aquella bendición. Amén, hermanos. Entonces, hay otra cosa. En estos temas de la condenación existen niveles, así como cuando uno obviamente dice, el fin de la fe es la salvación, yo me quiero salvar y yo quiero, la meta mía es salvarme, morir con Cristo. Eso está bien. Pero ya en la eternidad, tanto para condenación como para salvación, hay niveles. Hay niveles. Mire que hay una parte en la palabra que dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, ¿cierto que sí? Y que al final el crecimiento lo da el Señor, pero que el que siembra y el que riega al final son la misma cosa, pero que cada uno en la eternidad va a recibir su recompensa conforme a lo que haya hecho, conforme a su labor. Entonces, a nivel de eternidad, a nivel de servicio, a nivel de eso, hay niveles, ¿no? No es lo mismo aquel que se muere en Cristo sin nunca haber hecho nada para Dios, pero se salvó porque murió con Cristo. O sea, así es, las cosas del Señor son así. No es lo mismo aquel que se muere con Cristo habiendo sido un gran siervo. Dice que hay galardones, hay coronas, y obviamente van a haber niveles cuando uno esté allá, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ganaremos esas coronas, esos galardones? Depende de lo que hagamos aquí, ¿no? Por eso es que la advertencia del Señor es, si tú recibes a Cristo y te quedas ahí nada más esperando a que Él venga por ti o a que Él te llame sin hacer nada, ¿qué dice? ¿Es qué? ¿El más digno de qué? De conmiseración, el más miserable de todos, ¿no? Ahora, no dice que no te vas a salvar, pero te dice, qué miserable. ¿Entiendes? ¿Y qué es un miserable? Aquel que... ¿Cómo podríamos definir un miserable? O sea, una persona que realmente no hace ni el más mínimo esfuerzo, no se esfuerza para nada, no da a otro lo que podría dar. Por ahí anda más o menos el asunto de ser miserable. Pero bueno, y yo les hablaba de niveles, porque mire que él hace, los ayes que acabamos de leer los parte en dos. Estamos hablando de 3 ciudades, ¿cierto? Pero arranca diciendo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. Y después pone todo lo que tiene que ver con esas 2 ciudades, ¿cierto? Pero a Cafarnaún la deja ya aparte, ¿no? Después dice, ay, a ti Cafarnaún, tal, ¿no? Entonces, para Cafarnaún la cosa era diferente y más delicada todavía, porque pocas ciudades fueron tan bendecidas como Cafarnaún. ¿Por qué creen que yo digo eso? ¿Qué características tenía Cafarnaún? ¿Saben qué dice, por ejemplo? Mire, les voy a dar una pista. Mateo 9:31, es más, lo voy a buscar para leerles textualmente y no estar bateando aquí. Es más, búsquelo ahí atrásito donde está. Mateo 9:1. ¿Qué dice Mateo 9:1? Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino, ¿a dónde? A su ciudad. Estamos hablando de Cafarnaún. Entonces, en el caso de Cafarnaún, la cosa era más delicada todavía. ¿Por qué? Porque era la ciudad del Señor. Y así le creyeron. En Cafarnaún el Señor hizo tremendos milagros. ¿Se acuerda? Ahí curó al paralítico, ahí hizo varias cosas. Ahí llamó a muchos de sus discípulos. Entonces, Cafarnaún, uno podría decir que hay ciudades que no crean, pues, pero Cafarnaún, siendo la ciudad de Él, siendo que lo conocían, siendo que sabían de su testimonio y todo eso, pero aún así, Cafarnaún, pues obviamente, y entonces a Cafarnaún le hace una advertencia diferente, dice, oh tú Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, o sea, que tienes un nivel mucho más alto, pero hasta el Hades serás abatida, y la compara con algo peor, con Sodoma todavía, ¿no? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Cafarnaún, de seguro que hoy estaríamos hablando de que Sodoma se hubiera mantenido hasta el final, ¿no?
Entonces, esto que acabamos de leer nosotros de estas ciudades tiene una enseñanza tremenda para nosotros y hay algo interesante. Alrededor del lago de Galilea o del mar de Galilea habían 4 ciudades que eran estas 3 que acabamos de hablar: Corazín, Betsaida, Cafarnaúm, y hay una cuarta que se llama Tiberias. Son 4 ciudades. Ahí viene cuál es la única ciudad que se mantiene hoy en día de pie. Tiberias, ¿no? Porque de estas otras 3 el Señor había dicho que iban a ser destruidas, y efectivamente hoy en día eso está en ruinas. Hoy en día no, de Cafarnaúm hay solo ruinas, de las otras ciudades no hay nada, pero en Tiberias es un pueblo que existe todavía, hay como 40,000 habitantes, todavía se mantiene, ¿eh? Porque ahí el trato fue diferente, ahí no se ganaron un ay del Señor, pues. Entonces, eso es nada más como para tenerlo interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Yo estoy seguro que nosotros conocemos cantidad de gente, o quién sabe si hasta nosotros mismos, que somos unos Corazín, unos Betsaida, unos Cafarnaúm, que hemos sido testigos, digo hemos sido testigos por ser diplomático, pero ¿cuánta gente no conocemos que ha sido testigo de las bendiciones de Dios, que ha sido testigo de la mano de Dios, que ha sido testigo del poder de Dios para orar en la vida de ellos, que han visto, o sea, que nadie les puede decir, nadie les puede contar porque lo han visto, pero aún así son personas que se resisten a rendirse a los pies del Señor, a entrar en un compromiso con Él, o sea, a realmente poner su vida a disposición de Él, ¿no? ¿Conocemos gente así? Mucha gente. ¿Cuánta gente el Señor nos ha levantado de camas, los ha curado de enfermedades? Uno diría, wow, con lo que esta persona pasó, de aquí en adelante va a vivir un nivel de vida, pero tremendo, ¿ah? ¿Y qué pasa cuando se levantan de las camas? Vuelven al pecado, ¿no? Porque dice la palabra que la chancha, ¿a dónde vuelve? A su mugre, ¿no? Al lodo. Y el perro vuelve a su vómito, ¿no? Desafortunadamente hay muchas personas que son muchas Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, o sea, a pesar de todo lo que han experimentado, no muestran para nada agradecimiento, en lo que el Señor ha hecho en sus vidas, amén. Entonces, así como en las empresas, les decía yo ahora que las empresas, en aquellas personas que invierten demandan más, pues Dios también ha invertido en nosotros, amén, su gloria, ha invertido su tiempo, ha invertido su palabra, ha invertido sus bendiciones. Entonces, como Él ha invertido en la vida de cada uno de nosotros, y en la vida suya también, el Señor también demanda lo suyo, ¿eh? El Señor también exige, amén. Decía que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos personas responsables, ¿no? Que no nos quitemos el tiro, como dicen. El Señor ha invertido demasiado, además, nos compró con un precio alto, un precio de sangre, amén. Entonces, Él anhela, obviamente, que usted y yo, pues demos la talla, ¿no? Y lo mínimo que podíamos hacer, yéndonos otra vez a lo que estábamos leyendo de las ciudades, es que nosotros por lo menos tengamos un cambio de vida sincero, ¿no? Miren, leamos ahí lo que dice el versículo 20 y el 21, otra vez lo que estábamos leyendo, porque él decía, entonces comenzó a reconvenir. ¿Qué es reconvenir? A amonestar, como a regañar, ¿no? A decirle sus verdades, ¿no? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido a pesar de todo lo que habían visto, ¿no? Y decía, ay de ti, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, ¿qué es lo que anhela el Señor? Por lo menos de nosotros, con todo lo que Él ha invertido en su vida y en la mía, ¿qué anhela? Por lo menos que tengamos un cambio de vida, ¿no? Por lo menos que se haga realidad en la vida suya y mía, de aquello de que las cosas viejas dejémoslas atrás y que todo sea hecho nuevo, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay gente que no responde a esa expectativa de Dios. Hay gente que a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que han visto, siguen en la misma, ¿no? Porque hay algo curioso, hermanos, y es que pareciera ser que la gente como que le cansa estar bien, ¿no? A veces usted ve gente que va bien y pareciera que se cansa de estar bien, que dice, vuelven otra vez hacia atrás, ¿no? Porque añoran el Egipto que estaban dejando, el vivir en la esclavitud, el llevar palo, todo eso, ¿eh? Desafortunadamente eso lo vemos. Entonces lo mínimo que el Señor anhela de nosotros es, por lo menos que tengamos la intención de vivir una vida diferente, por lo menos en agradecimiento a aquel que ha invertido en nosotros, amén. Una manera de corresponder al amor de Dios es, ¿cuál sería la mejor manera de nosotros corresponder al amor de Dios? ¿Sabe usted? Por ejemplo, uno como padre, uno diría, la mejor manera que mis hijos pudieran responder
a el amor o a lo que yo he invertido en ellos sería como obediencia, ¿no? Obediencia, esa es la palabra. Entonces, por lo menos lo que el Señor anhela es obediencia. Si tú te metes en obediencia al Señor, de seguro que tú vas a cambiar de vida. Porque así es. Amén, hermanos. Es lo mínimo, es lo primero que el Señor anhela. ¿Qué otra cosa anhela más? Mira lo que dice el versículo 23. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Habría permanecido, ¿no? ¿Con qué palabra podemos nosotros cambiar aquello de que cuando alguien permanece hasta el fin? ¿Alguien se ha mantenido en qué? Que para Dios es importantísimo. Para Dios es importante la obediencia, clave. Pero hay otra palabra que para Dios es importantísima y el que no la hagamos es una de las cosas que más le duele a Él, ¿no? O sea, cuando Él dice, uy, si tú te hubieras arrepentido, hubieras permanecido hasta el final, o sea, te hubieras mantenido fiel. La fidelidad es otra de las cosas que Dios como mínimo anhela que nosotros tengamos. De hecho, las grandes broncas de Dios con la humanidad han sido por temas de infidelidad, ¿no? O sea, la falta de fidelidad, ¿no? Y estamos de acuerdo, hermanos, que no hay nada que lastime más en una relación que la infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que cuando uno tiene una relación con Dios o con la que sea, uno invierte, ¿cierto así? Uno invierte tiempo, uno invierte sentimiento, uno invierte confianza. Entonces, cuando hay una infidelidad, duele más que cualquier otra cosa, porque no es lo mismo que a una mujer le sea infiel una amiga o un amigo, si es que tiene, a que le sea infiel el esposo. No es lo mismo, ¿saben por qué? Porque al que más se le invierte, al que más se le da, ¿qué pasa? Más se le exige, ¿no? Ahora, después de eso es que yo entendía, y a veces uno cuestionaba, yo no sé si a usted le ha pasado o no, que uno le decía a su esposa algo así, dice, bueno, yo no entiendo por qué a mí si no me rebajas una, pues, no me pasas una, pero con la gente en la calle sí hay flexibilidad, ¿no? Qué raro, ¿ah? Bueno, ahora uno lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exige, ¿no? Más se le exige, ¿ven? Entonces, esas son dos cosas por lo menos que el Señor anhela a usted, o sea, que haya un cambio sincero de vida, por un lado, y por otro es que usted sea una persona fiel, que permanezca al lado de Él. Que Él dice, la promesa de Él está ahí, o sea, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Yo anhelo, yo no tengo problema, diría Dios, en permanecer en ti, pero tampoco voy a permanecer en alguien que no quiere permanecer en mí, ¿no? Entonces, haz tu parte, permanece en el Señor y Él permanecerá en ti, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces el Señor le da mucho valor a la fidelidad, ya que me metí en ese tema y que es parte de lo que estamos hablando. Recuerden, estamos hablando de qué, al que mucho se le da, más se le pide, mucho se le pide, ¿no? Eso es como acuerdan que eso es un principio que podíamos adoptarlo, ¿no? Wow, al que mucho se le da, más se le pide, un principio a partir de hoy, porque está muy ligado a otro principio, ¿se acuerdan? Al que mucho ama, mucho se le perdona también. O al revés, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se acuerdan que es otro principio que también va de la mano, ¿no? Entonces, para el Señor el tema de la fidelidad es un tema clave. Voy a leerles a ustedes un versículo que está en Mateo 25. Si quieren no lo busquen, nada más anote ahí. Mateo 25, que hace parte de lo que les contaba ahora de la parábola de los talentos. Nada más trayendo a colación lo de la parábola de los talentos que les decía hace un rato, de que se acuerdan que le dio a uno 5, al otro 3, a otro 1, y después llegó y le dijo, cuando después con el tiempo llegó a pedir cuentas al que tenía 5, ¿qué hiciste? Y dice, bueno, yo invertí, tú me diste 5, aquí están otros 5, toma tus 10, ¿no? Entonces, él le dijo a ese siervo una frase que es la que quiero traer ahorita. Le dijo, wow, siervo fiel. ¿Qué más le dijo? Como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire, qué importante es ser fiel en lo poco, ¿ah? No pretendamos creer o pretender que el Señor nos ponga sobre mucho cuando ni siquiera somos fieles en lo poco, ¿ah? Entonces, como que yo quisiera, te vamos a nombrar pastor, listo. Si es una iglesia mínimo de 1000, está bien. Yo no pretendo que el Señor me ponga sobre grandes responsabilidades cuando debo empezar poco a poco, ¿ah? Entonces, si uno no es fiel en lo poco, menos vas a ser fiel en lo mucho, ¿no? Entonces, asegúrate de ser fiel
en lo poco, para que el Señor, o por lo menos seas candidato a que el Señor te ponga en lo mucho, porque puede ser que nunca te ponga tampoco. Pero bueno, muérete con la satisfacción de saber que fuiste fiel hasta el final, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, asegurémonos nada más, cada vez que emprendamos un compromiso con el Señor o sea, primero entienda si usted tiene el llamado o no a servir, ¿no? Porque no todos tienen el llamado a servir, aunque todos estamos llamados a servir, pero recuerde lo que el Señor decía, el llamado es para todos, muchos son los llamados, pero al final pocos son los escogidos, pocos son los que se deciden a atender el llamado. Entonces, cumpla el llamado, si usted lo tiene, cúmplalo, ¿no? Pero antes de cumplir su llamado y de ejercerlo, haga lo que nosotros estamos haciendo con un grupito pequeño de evangelismo, que estamos primero creciendo espiritualmente, madurando, nos reunimos. Ahorita hago un paréntesis nada más, nosotros somos un grupo pequeño, nos hemos reunido 3 veces y no es que hayamos explorado las profundidades de la teología ni nada de eso, ¿no? Simplemente nos reunimos, tomamos un cafecito, conversamos de experiencias personales, principios, cosas que uno se podría encontrar en la calle. Entonces, sabemos que tenemos un llamado, queremos ejercerlo, pero primero queremos prepararnos, tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente, porque si queremos salir a la calle a hacer defensa del evangelio, tenemos que estar preparados. Amén, hermanos. Después de eso, obviamente, cuando usted ya ha crecido y usted ha madurado, asegúrese de ser efectivo en transmitir el mensaje, ¿no? Porque quiere decir que usted se prepare bien, pero al final usted es incapaz de transmitirle a otro lo que usted ya tiene, ¿no? Lo que decía Pablo, es que yo soy un deudor, lo que yo tengo no es mío, es de los demás, pero tengo que saber darlo, tengo que saber transmitirlo. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Cuando el Señor nos mandó la gran comisión, decía, vayan y hagan discípulos. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Cómo los hago? Enséñenle. ¿Y cómo les enseño? Enséñale lo que has aprendido, nada más, o sea, enséñale lo que has aprendido. Si no quieres ser avergonzado, habla conforme a la palabra y ya, no te compliques, ¿no? Recuerde, principio, ¿no? El Señor no va a pedir de nosotros lo que no podamos hacer. Si Él nos dice, vayan y hagan discípulos, es porque sabe que nosotros podemos hacerlo, amén. Si el Señor te dice a ti, sed santo, es porque sabe que nosotros podemos serlo, amén. Si el Señor decía, mi pueblo es un pueblo que no habla mentira, es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo, aunque la mayoría de la gente no lo haga, pero bueno. Entonces, la fidelidad de Dios es clave, y no solamente para Dios, para cualquier relación es clave, para un matrimonio, para un negocio, la fidelidad es algo que tiene muchísimo valor. O dígame si para uno como líder, o para uno como pastor, o para uno como jefe, uno no se siente contento, tranquilo cuando ve colaboradores o ve gente que es fiel. Amén. Si hay algo que a uno lo lleva a depositar confianza en alguien, es ver la fidelidad. Amén. Pero si uno ve que hoy la gente está arriba, otro está abajo, un día viene, otro día no viene, 8 días nos vemos, 15 días no, al mes te vuelvo a ver, no se va a acabar la amistad, se va a acabar la relación, pero no hay esa confianza como para delegar, ¿no? No necesita, o sea, si uno le pudiera preguntar a personas como Timoteo, o a Josué, o a Eliseo, oye, ¿ustedes cómo hicieron para surgir? ¿Qué hicieron? Inmediatamente, por ejemplo, se pararía aquí Eliseo y diría, ya, yo no me le separé a Elías, yo andaba con Elías para arriba y para abajo, ¿cierto? Sí. Inmediatamente saltaría Josué y diría, yo no me le separé a Moisés, yo le ayudé en todo, yo aprendí a ser un buen segundo, para que cuando en su momento me tocara ser primero, ser un buen primero. ¿Cierto que sí? Y si uno le preguntara a Timoteo, ¿qué diría él? Wow, yo no me le separé a Pablo para nada. Entonces, imagínense, Pablo tenía una confianza tanta en Timoteo, decía, ahí está mi siervo Timoteo, y lo mandaba, ¿no? Lo mismo los otros. Entonces, qué bueno es cuando uno tiene gente, o uno ve la fidelidad de la gente, ¿no? Amén, hermanos. Por eso es que hay un dicho popular que dice, hablando de la fidelidad o de la buena amistad, que dice que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos, ¿no? A mí, alguna vez se los dije, ¿de qué me sirve a mí que nosotros seamos 8 hermanos de mi familia si todos están en Colombia? Prefiero tener un amigo aquí cerca, amén, fiel, un amigo que no pueda confiar. Pero los quiero, hermanos, que están allá, no importa. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso de la fidelidad ha traído problemas en la relación del pueblo de Dios con Dios mismo,
Un ejemplo claro lo vemos en el libro de Jueces. Recuerda que lo hemos comentado varias veces. El pueblo de Dios era un pueblo que caminó bien, fiel, obediente mientras Josué estuvo con ellos. Recuerda que Josué nada más, Josué fue la persona que recibió de parte de Dios la responsabilidad de guiar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Cuando el Señor llegó con Josué, le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Así le dijo, ¿eh? Ahora te toca a ti la responsabilidad de guiar a esta gente, a este pueblo, a la tierra prometida, ¿no? Yo imagino que Josué, aunque hubiera estado preparado y todo, va a decir: wow, pero yo voy a hacer si yo fui testigo de todos los pleitos y todas las jaladas de pelo. Bueno, eso no dice la Biblia, que se pegó Moisés. Yo, Señor. Entonces viene una palabra del Señor clave, ¿no? Que le dice a Josué: tranquilo, que así como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿eh? Entonces, esa es la historia de Josué. Entonces, cuando Josué dirigió el pueblo caminó muy bien, caminó obediente, un pueblo fiel. Pero ese mismo pueblo, cuando entró a la tierra prometida, se volvió iba a decir un desmadre, pero mejor no. Se volvió un caos ese pueblo. ¿Por qué? Porque cuando murió Josué, dice la palabra que Josué y esa generación descansaron o murieron, y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Entonces, claro, cuando uno no conoce a alguien, ¿qué pasa cuando uno no conoce? No ama. Amén. Y si uno no ama, no obedece. Entonces, por eso la palabra dice que en aquel tiempo no había rey, no había autoridad. Entonces todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. En lenguaje tico, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Así, ¿no? Hay que traducir, Juan Pablo, porque no tenemos tanta gente, no hay que traducir aquí el lenguaje en castellano. Pero bueno, esa es la historia del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Era un pueblo que, después de vivir en obediencia, caía en apostasía. Entonces, después de estar en apostasía, venía el castigo de Dios. Entonces, a raíz de ese castigo de Dios, que se traducía en que ellos eran conquistados y sometidos por otros pueblos, entonces, como Dios los castigaba, ellos se rebelaban. Y entonces, en medio de esa revelación, y digo revelaciones de rebelarse, ¿no? El Señor obviamente mandaba un juez para que los liberara de ese yugo, ¿ah? Entonces, el juez los liberaba y ellos caminaban bien un tiempo y después volvían otra vez y caían en apostasía. Otra vez, rebelión y rebeldía, y mandaba otro juez. Entonces 480 años, imagina usted, 480 años en esa misma historia. Arriba bien, rebeldía, un juez, otra vez lo liberaba, rebeldía, 480 años en esa misma historia, ¿no? Entonces llegó un momento en que Dios se cansó. Ahora usted dirá: pastor, pero ¿cómo se va a cansar Dios? Si es Dios, no se puede cansar. Bueno, no tan literalmente, ¿no? Porque la palabra dice en Jueces 10:13 que tanto el pueblo ya comenzó a clamar al Señor. El Señor les dijo: hey, pues dígale que te ayuden tus dioses. Así les dijo, ¿ah? No sé si les manoteó así, ¿no? Que te ayuden tus dioses por los cuales me han dejado a mí. Porque era gente que caminaba bien y después se iban a los dioses de los Baales, todos esos dioses, ¿no? Llegó un momento en que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Pídele ayuda a sus dioses. No me dejaron a mí por ellos, pídales ayuda, pues. Entonces se cansó el Señor, porque todo en esta vida, hermanos, cansa, ¿no? Pero bueno, hay dos enseñanzas importantes que sacar de ahí, de la relación del Señor con el pueblo en el libro de Jueces. Una de ellas está en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice la palabra del Señor que si nosotros somos infieles, dice que Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, a pesar de que hagamos lo que hagamos, Dios siempre se va a permanecer fiel, porque esa es parte de su naturaleza. Y Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es fiel siempre, a pesar de que hagamos lo que hagamos, ¿no? Él siempre va a estar ahí. Por eso es que en nosotros, que hay dos naturalezas, dice que el Espíritu siempre, ¿qué? Está dispuesto. La carne es la que hace tontera, la carne es débil, la carne es la que cede, pero el Espíritu siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse la vez pasada de la sombra? Que Dios, la relación nuestra con Dios es como la sombra. ¿Se acuerdan? ¿Tú no la escuchaste, Marquito? Si uno está en la luz, ¿qué es lo primero que aparece? La sombra. Y siempre te va a andar contigo, ¿ah? Y siempre te va a seguir.
lo que uno haga, la sombra lo hace, siempre está ahí, y es tu amiga, que nunca te traiciona. Bueno, que hay gente que dice que uno no puede confiar ni en la sombra, pero eso es otro tema. Pero bueno, la sombra está ahí, ¿cierto que sí? Nunca va a desaparecer mientras uno esté, ¿dónde? En la luz. ¿Cuál es la única forma en que la sombra desaparece? Cuando tú te metes en las tinieblas, en la oscuridad, o cuando te encuentras debajo de otra sombra, ¿no? Entonces, así es. Dios siempre va a estar ahí en la medida en que tú estés caminando en su luz, en la luz de su verdad, ¿no? En la luz del reino de su Hijo, ¿no? Dios siempre va a estar ahí. Pero si tú te vas a la oscuridad, no hay problema. Entonces va a permanecer fiel siempre. Así nosotros hagamos lo que hagamos, a no ser de que nosotros definitivamente no querramos absolutamente nada con Él. Pero usted dirá, pastor, pero si yo estoy en pecado, ¿cómo va a decir usted que Dios es fiel? Es fiel a lo que Él ha prometido. ¿Qué ha prometido Él? Si tú te arrepientes y clamas a mí, mi brazo no se ha cortado, dice Él. Yo te sacaré de donde tú estás y te trasladaré del reino de las tinieblas, donde estés, al reino de mi Hijo amado. Él va a permanecer fiel a eso, ¿no? Por eso hay gente que dice, no me parece tan justo que una persona que haya pecado toda la vida, en el último segundo de su vida se arrepienta y Dios lo salve. No me parece justo. Pues puede que no te parezca justo ni a ti ni a mí, pero así es Dios. Es fiel. Amén. No cambia. Así Él lo dijo y así lo va a hacer. Ah, bueno, el que se salvó, sí le gustó, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que si uno supiera, yo estoy seguro que si uno supiera el día y la hora, con segundos y todo, que se va a morir, pues imagínense, todo el mundo viviría a sus anchas y decía, no, 10 segundos antes me arrepiento. Pero como no sabemos, que no se juegue el chance, nada más, no se juegue el chance. ¿Estamos, hermanos? Entonces, de esa relación con el pueblo de Israel en Jueces, Dios permanecía fiel a pesar de toda la infidelidad del pueblo. Él siempre se mantenía firme en su fidelidad. Otra cosa que podemos sacar ahí es que cada vez que nosotros nos humillemos y confesemos nuestros pecados, pues Él siempre está dispuesto a perdonar, ¿no? Lo que hablamos ahora. Esa es la fidelidad de Dios. El pueblo siempre que estuvo dispuesto a humillarse y a pedir perdón, el Señor no tenía problema en perdonar, ¿no? Por eso es que Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, si tú te humillas, invocas mi nombre, si te apartas de tu malo camino, si confiesas tu pecado, entonces yo no tengo problema en oír, dice el Señor. Yo no tengo problema en oír. Entonces yo voy a perdonar tu pecado y voy a sanar tu tierra, tranquilo. Pero obviamente tienes que hacer tu parte, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Un ejemplo también bíblico de fidelidad es lo que vivió José, ¿no? ¿Recuerdan de José? Todo lo que vivió José en sus diferentes etapas, que sus hermanos lo querían matar, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron como esclavo. Pero en cada una de esas etapas que él vivía, José decía, bueno, no importa lo que yo sea, si soy un prisionero, voy a ser el mejor de los prisioneros, y voy a ser un prisionero fiel a mi Señor. Si soy un gobernador de Egipto, como al final terminó, voy a ser el mejor gobernador, y voy a ser fiel al Señor. ¿Recuerdan lo que le pasó a él con la esposa de Potifar y todo eso? Salió corriendo. De seguro él había leído lo que está escrito de que el sabio ve el peligro y se aparta, sale corriendo, ¿eh? Entonces, José es un ejemplo muy, muy claro de lo que es la fidelidad. Hay gente que hace una analogía muy bonita de la vida de José con la vida de Jesús. Porque, mire, José era el hijo amado de su padre, ¿amén? Jesús también. Entonces, ¿sí? José fue vendido por sus hermanos. Jesús también, ¿cierto? Y al final, obviamente, José quiso liberar a su pueblo y darle la mano. Hay varias analogías ahí entre la vida de José y la vida de Jesús. Pero digamos, en lo que tiene que ver con este tema, José siempre fue una persona fiel al Señor. Siempre dijo, primero está mi relación con Él, antes que cualquier cosa. Y si el Señor me va a usar para hacer de bendición, no solamente a este pueblo que me está abriendo las puertas, sino que por medio de este pueblo yo pueda ayudar al mío, pues que así lo haga, ¿no? Pero voy a ser fiel a Él siempre, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que para ser fiel siempre quiere andar en lo mucho. Entonces recuerde esto nada más, es un principio que quiero que quede grabado hoy. Tú quieres ser fiel en lo mucho, tienes que empezar siendo fiel en lo poco, ¿no? No esperemos a que Dios nos ponga sobre grandes cosas para empezar a ser fieles, ¿no? Para empezar a hacer cosas para Él. No, empecemos con lo poco. Empieza contigo mismo, ¿ah? Empieza con tu familia, con la gente a la que tú tienes acceso en tu trabajo. No esperes a estar liderando grandes ministerios, ¿no? Empieza por ahí
empieza por ahí nada más. O sea, hay que ser fiel en lo poco. Si no empezamos con lo pequeño, realmente no estamos preparados para grandes tareas, ¿no? Entonces, su nivel de fidelidad determina el valor de su servicio a su pastor, a su iglesia. ¿Acuerdan que alguna vez les comenté, hablando ya de las iglesias, el asunto de los andamios y las columnas, ¿no? En las iglesias, como en las construcciones hay andamios y hay columnas, ¿cierto, Juan Pablo? Tú conoces los andamios, ¿no? Los andamios son los que uno construye ahí para hacer algo y cuando tú lo haces lo desbaratas y se desaparece. Las columnas no. Lo que sostiene este edificio no son... Yo no veo ningún andamio por ningún lado, ¿cierto no? Pero sí hay columnas. En las iglesias también hay andamios y hay columnas. Hay cristianos andamios que están ahí, que sirven de apoyo para uno lograr algo, contribuyen. Uno se puede apoyar en ellos por un tiempito, pero después ya se desaparecen. Esos son andamios. Pero hay gente que en las iglesias son columnas, o sea que siempre están ahí. Que lo caracteriza es la permanencia, la fidelidad, ¿no? Entonces, animarlo nada más. Y no importa, no hablemos de iglesia, hablemos de su empresa, hablemos de su negocio, lo que sea columna, o sea una persona siempre ahí dispuesta, una persona que se permanece, ¿no? No sea esporádico, no de que aparezca y desaparezca, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerde, y más aún sabiendo que en las cosas del Señor, nada es en vano, ¿ah? Amén. Entonces, cerremos con eso, vayamos al libro de Hebreos. Busque ahí el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Amén? Nada más para animarle a usted que a veces cree que dice, yo no estoy haciendo nada para la obra del Señor, pero me gustaría hacerlo, pero no me animo. Ese me gustaría no sirve de nada si no lo haces, ¿no? Alguna vez yo ponía el ejemplo aquel de que si yo tengo hambre, a mí no me sirve de nada imaginarme una hamburguesa de McDonald's. Espero que McDonald's ahí nos patrocine el video. ¿Cierto que no? Si yo tengo hambre, yo me imagino una hamburguesa de McDonald's, ¿se me quita el hambre? No. ¿A ti sí? Bueno, yo creo que la mayoría no. Ahora, te da más hambre, dice Juan Pablo. Ahora, si tú no vas al McDonald's, entras al McDonald's, con entrar al McDonald's, ¿se te quita el hambre? Todavía no. ¿Cuánto se te quita el hambre? Cuando tú vas a la caja, pagas el precio, recibes esta hamburguesa y te la comes. Y la hamburguesa entra a tu estomaguito, amén. En las cosas de Dios, la sed de hacer algo por Él o de contribuir a su obra o que Dios me cuente entre sus colaboradores no se te quita o no se te va a satisfacer ese anhelo con pensar en hacerlo. Ay, cómo me gustaría servir, ¿no? No se te va a quitar. Tampoco se te va a quitar si vienes hasta la iglesia y estás ahí sentado escuchando. O sea, eso no te hace un siervo, te hace una persona oyente, creyente. Ahorita dirás, pastor, me estoy preparando, está bien. Pero si sigues ahí nada más comiendo, alimentando, ese anhelo de ser un siervo y de servir se te va a quitar cuando tú ya empiezas a servir, ¿no? Amén, hermanos. Recuerden que hay otro principio que manejamos en la iglesia también, que en el mandamiento no está la bendición. La bendición está donde el mandamiento te quiere llevar, ¿no? Y se lo explico como siempre lo explicamos, ¿no? Hay un mandamiento que dice que hay que perdonar, amén. Dios anhela que usted y yo perdonemos. Pero en el mandamiento, si usted escucha, tienes que perdonar. Por escuchar eso no te bendice para nada, ¿no? Ahora, cuando tú vayas y perdones al que tienes que perdonar o pidas perdón y esa persona te perdone, ahí es donde está la bendición, donde el mandamiento te quiere llevar, amén. ¿Tú quieres ser un siervo de Dios? Está bien, el querer serlo no te va a bendecir de nada. Cuando tú lo seas, cuando estés ejerciendo, cuando tú des a otro lo que tú ya has recibido, cuando tú digas, lo que yo por gracia he recibido, por gracia lo doy, ahí vas a ver realmente a dónde el mandamiento te quería llevar y la bendición. Pero bueno, Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire que él está hablando ahí de amor a su nombre, pero ¿cómo se manifiesta el amor a su nombre? ¿Sirviéndole a quién?
a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, ¿no? Bueno, no faltará el que diga, wow, qué rajones decir que son santos, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Todo el que camina en santidad y ha sido santificado por Dios es un santo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor al nombre del Señor? ¿Sirviéndole a quién? A los santos. Y no habiéndoles servido, sino sirviéndoles aún. Porque acuérdate que en las cosas de Dios del pasado, lo que tú hayas hecho no sirve, si no lo estás haciendo ahora. Entonces, habiendo mostrado amor a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Estamos hablando de qué? Fidelidad, ¿no? Permanencia, perseverancia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Imagínense, uno diría, qué bárbaro el Señor, ¿por qué va a decir que nosotros nos vamos a hacer perezosos? Y porque no nos conociera, claro, usted dice, no os hagáis perezosos, sino seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas, ¿no? Imagínense qué consejo tan tremendo. Lo que usted esté haciendo para el Señor no es en vano, el Señor lo está viendo, Él no es injusto. Pero no te conformes con lo haberlo hecho, sino haciéndolo aún. No nos hagamos perezosos, sino que perseveremos en fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Porque recuerde, esta es como la viña aquella de los obreros, ¿no? No importa a qué hora entró usted a la viña, en qué turno entró. Lo importante es que cuando suena la hora de salida, diga, wow, cumplí la jornada. Llegué hasta el final. Como decía Pablo, he peleado la buena batalla y la he vencido, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar. Amén. Pase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que nos has dado en este día, Señor, de poder compartir este tema, Señor. Un tema relacionado con la fidelidad, un tema relacionado con lo que tú has invertido en nosotros, con las expectativas que tienes, Señor. Recuerde, al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Usted es una persona que se vanagloria de que sabe mucho en las cosas del Señor. Sepa que así, de ese mismo tamaño, es su responsabilidad de dar lo que Él espera de usted y espera de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad, por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor. Y te pedimos de una manera especial por cada una de las personas que hoy ha entendido, Señor, que necesita entregarte tu vida, Señor. Que hoy a través de este mensaje son personas que a lo mejor, como aquellas ciudades, han visto tu mano, Señor, han visto tus bendiciones, pero se han resistido, Señor, a rendirse a tus pies, Señor. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que tal vez nunca le has entregado tu vida a Cristo, a pesar de haber visto lo que Él es capaz de hacer, a pesar de ser testigo del poder que tiene el Evangelio de transformar, pero te has resistido, no te resistas más. Con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Entonces, ahí donde estás, entrégale tu vida a Cristo en este día y dile, Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra, Señor, y he reflexionado sobre la necesidad urgente que tengo de marcar un antes y un después en mi vida a partir de hoy, Señor. Por eso en este día, Señor, yo clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada en la santidad de tu palabra y a la luz de tu verdad, Señor. Una criatura que por medio de tu Santo Espíritu yo tenga la capacidad a partir de hoy de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Y como tú eres un Dios fiel, un Dios inmutable, yo sé que si te busco te voy a encontrar, Señor. Y una vez que te encuentre yo voy a empezar a conocerte, Señor. Y a medida que te conozca más, te voy a amar más y más, Señor. Para llegar a ese nivel de siervo, de servicio que tú anhelas, Señor, porque sé que has invertido en mí, Señor. Sé que has pagado un precio alto, Señor. Y quiero responder a eso, Señor. Te doy gracias y bendigo este día, Señor, en que decidí ver y escuchar este mensaje, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos.
Bien, si hizo esta oración, felicitarle, como siempre lo hacemos, animarle nada más. Lo mejor para su vida está por venir, ¿no? Pero no lo hagas solo, necesitas, congrégate, busca una iglesia sanita, donde tú puedas ir a nutrirte, a reforzarte, a capacitarte, donde tenga la posibilidad de preguntar si es que tienes alguna duda. Y bueno, si en esa línea, si algo podemos ayudarte, pues la iglesia de Efesios 4:23 está aquí en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado, salón de eventos principal, todos los domingos, estamos 9:30 de la mañana en adelante, estamos aquí en este salón. También hoy todos los domingos a las 8 de la noche por la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad de la iglesia de Efesios 4:23, también te animamos para que lo puedas escuchar. 87725957 es mi teléfono, el pastor Ever Molina, si también puedo ayudarte en algo para tu crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.